Tengan buenos días, hermanos. Bienvenidos al aula de Salomón, la escuela de el más sabio de todos los sabios de los hombres, que antes de Cristo pisó la tierra y que nos ha dejado el legado del libro de Proverbios. Hemos comenzado a estudiar este libro, ya entramos ahora a nuestra cuarta clase. Pero antes yo quería llamar vuestra atención, seguir insistiendo o recordando que estamos memorizándonos las escrituras juntos. Hay un calendario que se sigue con el programa de niños deseando a Dios, y que no solo los niños, sino también nosotros con nuestros niños podemos ir aprendiéndonos. Para aquellos que tengan celulares que puedan tener la aplicación de los versículos espada o fighter verses, hay una aplicación que puede tener los versículos del programa, y aquí por ejemplo yo tengo el versículo que estábamos supuestos a memorizar. Tienen imágenes que pueden ayudar a los niños a recordar el contenido de los versículos que están memorizando, y en este caso es el Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y es algo que nos podemos aprender nosotros, versículos claves, importantes, y que puedan nuestros hijos también practicarlo. A veces les va a ser uno más difícil que otro, pero créanme que en el esfuerzo hay grandes beneficios. Esta semana tenía una reunión de discipulados y le decía a las personas, sin mucho esfuerzo, hay versículos que yo me aprendí en los años 80. Y le citaba un versículo que me aprendí en el 81. Decía, mira, este versículo yo me lo aprendí en el 81. De verdad, es algo que hay cosas que se quedan con uno y uno lo puede volver a usar, y queríamos exhortar a que hagan uso de esto. Aparecen los programas que normalmente damos antes del servicio, y el del texto de esta próxima semana es el versículo siguiente, de acuérdate del día de reposo. Pero quería pues traerles esto para recordarlo, y que pueden aún hacer esto o entrar a la página de los niños deseando a Dios, y allí pueden encontrar estos versículos que nos estamos memorizando y que tratamos de aplicar junto con el programa. Bien, vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga, para que en ese contexto nosotros podamos edificar hogares con sabiduría, que es el tema de la clase de hoy. Oremos. Padre, invocamos tu nombre y asistencia, porque eres tú quien tienes que ayudarnos a edificar nuestras vidas y nuestros hogares. Sin ti, oh Dios, nada somos, nada podremos. Queremos aprovechar esta oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Tú que nos has colocado aquí, nos has traído aquí, bendícenos, Señor. Habla a nuestros corazones, enriquece nuestras vidas espirituales, enternece nuestras conciencias y corazones, de manera que nuestra respuesta a tu voz sea la correcta. Padre, tu palabra es capaz de traer una bendición tan grande a nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor, es para aprender de ti. Ayúdanos a bajar las barreras que muchas veces nos impiden aprovechar tu palabra. Permítenos, oh Dios, ser estudiantes aprovechados en tu escuela. Bendícenos, bendíceme a mí para poder traspasar estas cosas. Bendice a mis hermanos, bendice a todos los que nos escuchen, en el nombre de Jesús. Amén. La vez anterior nosotros estuvimos estudiando el tema las malas compañías, el tema de las malas compañías. Solamente hay una persona que se recordaba. ¿Es eso así? ¿O alguien más se recordaba? Dos personas más, 3 personas. Ahí hay algo que no anda bien. Debemos tratar de recordar y refrescar las cosas que hemos estado estudiando. Puede ser que eso haya sido que sencillamente la mente se quedó en blanco un momento. Yo espero que eso haya sido así. Si no, lo que implica es que no le estuvimos dando mucha mente a las cosas que estuvimos estudiando. Y la idea es aprovechar, reflexionar. ¿Cuántos de aquí aplicaron estas cosas en sus hogares? ¿Cuántos aquí empezaron a tomar medidas para cuidar de malas compañías a los hijos? ¿O cuántos aquí empezaron ellos mismos a
tomar medidas para ellos ser cuidados de malas compañías y de las informaciones incorrectas que se depositan en nuestros corazones. Parece que los atrapé fuera de base, pero no es un asunto del profesor. Recuerden que ustedes son estudiantes del Señor. Y es del Señor que ustedes quieren aprender y quieren aplicar las cosas que estamos estudiando. Y nosotros no venimos a hacer un ejercicio de sentarnos a tomar una clase de escuela bíblica. Nosotros queremos realmente aprender. Así que vamos a ponernos en esto para que pasen el examen de la semana que viene. Porque en este se quemaron. Pero la vez anterior considerábamos ese tema del mal y de las malas compañías. Y cómo la sabiduría no es la única voz que trata de llamar y atrapar nuestra atención, y que hay otras voces que van a procurar desviarnos de los consejos de la prudencia. Entonces, ¿de qué depende? ¿O dónde comienza la labor de la sabiduría para nosotros? En el hogar. En el hogar es que comienza esta labor. Nuestros hogares deben ser centros de enseñanza de la sabiduría. La sabiduría es un material crucial si nosotros vamos a desarrollar hogares que honren a Dios, que den gloria a Dios. Y el libro de Proverbios es por eso una ayuda enorme en todo lo que tiene que ver con la familia y con el hogar. Más adelante vamos a ver cómo Proverbios enfatiza la relación entre los padres y los hijos. Pero en esta lección quisiera ver en sentido general el papel que la sabiduría desempeña en un hogar que honra a Dios. El papel que desempeña la sabiduría en un hogar que honra a Dios. Dice Proverbios, capítulo 24, en el versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. O sea que con sabiduría es que se edifica, y como dice la Biblia de las Américas, con prudencia se afianza. Y todos nosotros de seguro queremos tener hogares que estén afianzados en la palabra del Señor. Así que lo primero ahora que quiero que veamos es, ¿de dónde, contestar la pregunta, de dónde proviene la bendición y la estabilidad de los hogares sabios? Ya que hay esa promesa de cómo la sabiduría nos puede ayudar a edificar nuestros hogares, ¿de dónde proviene? Yo sé que la respuesta es fácil, pero es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Obviamente la sabiduría viene de Dios, viene del Señor, viene de lo alto, como dice Santiago capítulo 3. Si Dios no bendice nuestra casa, según el Salmo 127, en vano va a ser todo esfuerzo nuestro por edificarla. Es vano. Y los hogares sabios, por lo tanto, van a tener que hacer uso de la sabiduría y no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nosotros mismos. O no confiar que el filtro que tenemos de la información que nos ayuda a levantar hogares es el apropiado, sin la palabra de Dios, y pensar que el exponernos a la internet, a las revistas o los libros de especialistas es lo que nos va a ayudar a tener hogares sabios. Es dejar de nosotros descansar tanto en nuestra propia opinión para apoyarnos en la opinión de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en días donde hay personas que le ponen un peso a la opinión humana que es sencillamente sorprendente. Y porque alguien lo dijo, que a lo mejor tomó algunos años de estudio en cierto lugar, ya creen que es así. Cuando es una persona que está completamente dominada por una filosofía mundana, que no entiende la naturaleza humana. ¿Quién es que conoce el corazón del hombre? Dios conoce el corazón del hombre. Él conoce qué ocurre en el corazón de nuestros hijos. Él conoce qué necesitan nuestros hijos y qué herramientas necesitan los padres para poder levantar a esos hijos. Es de Dios que tenemos que apoyarnos, en Dios que tenemos que apoyarnos. Y explícitamente, Proverbios 2:6 lo dice. Yo quiero que ustedes lo busquen y lo lean conmigo. Está ahí en la página, lo que quieran leer en la pantalla bien, pero que lo leamos
juntos. Dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Me dejaron a mí solo. ¿Cómo fue? Que tú tienes las Américas. No, pues léelo de ahí, míralo ahí. Porque vamos a hacerlo otra vez entonces. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si tú vas a encontrar cómo criar a tus hijos, ¿dónde tú vas a encontrar esa información? En la palabra de Dios y de manera específica en el libro de Proverbios que nosotros estamos estudiando. ¿A qué escuela es que vamos a ir para levantar y mantener un hogar a la manera de Dios? Porque la escuela del mundo tiene ofertas. En el mercado hay ofertas. La profesora insensatez es una profesora muy bien preparada. Es una profesora que enseña con entusiasmo. Es una profesora que sabe atrapar la atención de sus estudiantes. ¿No quisieras estudiar con la señora insensatez? Créanme que es alguien que sabe atrapar la atención de la gente y que habla de una manera que le gusta a la gente. Lo que Proverbios está diciendo es, ten cuidado, debes aprender de Dios. Él es el que tiene sabiduría. ¿Qué salmo es que nos dice que hay dicha, bienaventuranza y bendición en no andar y apoyarnos según los caminos de los necios, de los burladores? ¿Qué salmo es ese? El 1, muy bien, ok, el Salmo 1. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado, dichoso, privilegiado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, esa persona bienaventurada usa la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, reflexiona, piensa en la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú realmente en el día dependes de la palabra? ¿O eres tú un cristiano que simplemente la lee? Hermano, la Biblia no está simplemente para ser leída. La palabra de Dios está para ser rumiada, pensada, aplicada y usada. Es un asunto de en el día estar trayendo los pensamientos de la palabra que se aplican a nuestras diferentes situaciones, o aún recordar promesas, o aún versículos que pueden bendecir a otros. Esta persona dice que medita día y noche en la palabra y es bienaventurada. Todos queremos bendición, todos queremos ser dichosos, privilegiados, bendecidos, pero no usamos la manera, el método, el camino que Dios nos ha dejado para ello. El camino de la bendición está en depender de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la bendición del varón bienaventurado? Por medio de su apego a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra opción? Si es bienaventurado el varón que esto y esto, ¿cuál es la otra opción? ¿Cómo es? No hay otra opción. ¿Cómo es? Que no es bienaventurado. Pero díganlo claro, eso como que no suena como desgraciado, maldito. Eso es. El contraste de bienaventurado es ser maldito, estar bajo maldición. En otras palabras, es una maldición no vivir dependiendo de la palabra de Dios, porque eso trae maldiciones a nuestras vidas. El no vivir conforme a la palabra de Dios nos deja acumular en nosotros mismos mañas de carácter, vicios, formas de hacer incorrectas las cosas. Usamos mal nuestra mente, nuestros labios, nuestras manos. No usamos bien nuestra vida que Dios nos ha dado. No vivimos conforme al diseño que Dios nos dejó y nos dio. Para poder nosotros usar la vida apropiadamente tenemos que depender de Dios, y Él nos ha dejado un manual y su palabra. ¿Cómo nosotros podemos levantar hogares que glorifiquen a Dios? Tiene que ser dependiendo del Señor.
No leyendo meramente la palabra. Un hogar no es cristiano porque llega un momento del día en que leemos la Biblia juntos. Un hogar es cristiano cuando aplica la palabra de Dios a sus vidas juntos. Nosotros tenemos que aplicar, usar la palabra de Dios. Entonces el texto no está diciendo que nosotros por andar con una Biblia debajo del brazo, eso era más común antes, ahora se anda con el celular y el iPad y la cosa. Ya eso nos hace usar la palabra, ¿no? El beneficio viene cuando yo de alguna manera hago que de la mente venga el corazón y del corazón llegue a mis manos para yo ponerla por obra. ¿Estás tú usando la palabra en tu persona y en tu hogar? Usándola. ¿Qué tanto tú le estás usando? ¿Qué tanto es herramienta en la manera que tú forjas tu corazón y estás forjando el corazón de tus hijos? Dice Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esa idea, ese pensamiento aparece en el libro de Proverbios de diversas maneras. La manera en que más se utiliza es para hablar de la maldición o la maldición en los individuos. Pero este texto lo aplica a la casa y llama la atención. Y obviamente, no sé si se fijaron, pero dice la maldición de Jehová. No está diciendo, le llega la maldición del diablo. El texto dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. El texto aclara que no es la buena o la mala suerte lo que determina lo que pasa en un hogar. No es buena o mala suerte. El texto tampoco está diciendo que si somos cristianos estaremos protegidos con un campo de fuerza que nos librará de calamidades y de problemas. Y podemos tener una idea de eso leyendo las bienaventuranzas de Mateo 5, donde el Señor declaró dichoso a los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, el concepto de dicha que Dios tiene no es necesariamente el concepto que el hombre tiene. El texto tampoco está enseñando que nunca habrá alegrías temporales para los hogares de los necios. No, los hogares de los necios tendrán fiestas y tendrán momentos de alegría. Ahora, lo que este proverbio está enseñando es que el favor de Dios estará en los hogares marcados con el temor de Dios, con la piedad y con el amor a Dios. Que su gracia será parte de la atmósfera de ese hogar. El favor de Dios. El favor de Dios está allí. El favor y la gracia de Dios no es algo merecido. No es algo ganado. Es algo que Dios da. Y Dios ve a sus hijos y los bendice. Y dice que Él trae maldición a los hogares de los necios. ¿Saben qué? Yo sé que nosotros mismos nos acarreamos problemas. Nos metemos en problemas por nuestras necedades. Pero dice que ahí hay una maldición que Dios trae. Es Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, tiene una declaración sobre esto que es clarificadora. Oigan esto. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, Dios mismo le pone, dice, he aquí delante de ustedes. ¿Qué ustedes quieren? ¿Maldición o bendición? La gente, ¿qué va a decir? O bendición. Dice, sí, pero tú tienes que oír mi voz. Tú tienes que prestar atención a mis mandamientos. El camino de la bendición está en el camino de la obediencia. ¿Ven? Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, Dios promete bendición. Lo más grande en todo el mundo es conocer la bendición de Dios. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nada supera el poder estar bajo la sonrisa y el favor de Dios. Eso es algo maravilloso. Y el cielo va a ser una eternidad de eso. Y de la misma forma, no hay nada peor que encontrarnos bajo la maldición de Dios. Nos deja sin esperanza,
No hay amuleto, no hay talismán que nos pueda proteger de la maldición de Dios. Solo la sangre de Cristo. Observen la relación existente entonces entre el prestar atención a los mandamientos de Dios y la bendición. Esas decisiones continuas que nosotros hacemos como miembros de una familia nos van a colocar a nosotros en el camino de Dios o fuera del marco de su voluntad. Y eso, hermanos, tiene consecuencias. Acarreamos las consecuencias de prestar oídos a la voz de Dios o desatenderla. Hay consecuencias. Una persona con dominio propio va a traer muchísimos beneficios y bendiciones al hogar, a diferencia de una persona que sea disipadora. ¿Alguien puede dar un ejemplo de eso? De beneficio, de bendición de ser alguien con dominio propio en un hogar. Rosana. ¿Va a buscar? ¿Sabe cuidar el dinero? ¿Lo vas a usar bien? Vamos a tener referencia a algo de esto en un instante. O sea, no es alguien que está disipando el dinero. La mujer prudente edifica su casa, pero en el contexto del dominio propio. O sea, como un ejemplo de cómo concreto, de cómo el dominio propio termina en bendición para un hogar. Aquí no hay hermano, tiene que pensar. Yo no me voy de aquí hasta que no me digan dos o tres cosas. Hay un comprador compulsivo va a hacer que haya carencias en el hogar. Exactamente, hay problemas aquí, Nicole. La blanda respuesta aplaca la ira, dominio propio en el hablar, eso también va a ser de gran bendición en un hogar, trae consecuencias. Y es lo contrario. Y si no hay dominio propio, ¿qué hay en un hogar? Caos. ¿Por qué hay caos? ¿Y por qué? Es ejemplo concreto que quiero. Hilario. Comer menos carne y comer más vegetales. ¿Y eso qué tiene que ver con el dominio propio? Usted está vegetariano, usted está visitando algún médico naturista, que lo ha probado. Que se ahorra más dinero. Lo suyo es económico, ok. Sí, es verdad que la carne está más cara, no hay duda. Aunque también el que tiene que hacer una dieta de vegetal y de ensalada, muy qué sé yo qué, y quiere hacerlo variado, también se gasta. Pero es otro tema. Aquí, no él. La desobediencia a las autoridades que ya el Señor ha designado y también la falta de someterse el uno hacia el otro. Si no hay sometimiento, en el caso, por ejemplo, de la mujer hacia el hombre o de los hijos hacia los padres, eso trae consecuencias terribles. Y en el amor que el hombre tiene que dar. Pero, concreto con el dominio propio. Felicia. Ok, va a refrenar las discusiones, pero yo lo que estoy hablando es alguien que no tiene dominio propio, ¿qué hace? Allá, José Antonio. El mal uso de medios electrónicos, se va a exponer a lo que no debe o va a perder el tiempo usando medios electrónicos, porque a lo mejor no es viendo pornografía que está, pero si vive todo el tiempo haciendo un jueguito, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un problema? Alicia. Ok, no tiene control de sus emociones, se deja controlar por las emociones. ¿Y aquí? Pero ¿cuál mal ejemplo de falta de dominio propio? Ok, si es un bebedor, por ejemplo, o si tiene problemas con la ira. ¿Ven ustedes, o sea, cómo nosotros hacer caso a Dios, obedecer sus mandamientos, afecta, impacta el hogar? Eso es algo que Proverbios quiere hacernos entender. Y fíjense que como el texto, por eso yo quería usar ese versículo, como el texto habla de la casa del impío, no simplemente del impío. El texto pudo haber hablado del impío, pero habla de la casa del impío. Porque los incluye a todos, incluye a cómo afecta a la familia completa. La conducta de los individuos tiene repercusiones sobre aquellos que están a su alrededor. Hay conductas que impactan una ciudad, dice Proverbios. Nuestra vida a veces es muy individualista, pensamos que yo soy yo y mis circunstancias y mis problemas y puedo hacer con mis asuntos lo que yo quiero. No, nosotros impactamos la vida de los demás y en este caso estamos estudiando
cómo impacta la familia. A veces nosotros los padres perdemos de vista el gran potencial para bien y para el mal que nosotros tenemos. No veas simplemente tu vida personal y tus asuntos. Es mi derecho de tener tiempo para mí, hacer las cosas. Piensa en la familia, piensa cómo tú impactas incluso a generaciones venideras. Y una de las cosas que hacen los sabios, según Proverbios, es aprender de lo que observa en los hogares de los impíos. Aprender de lo que él puede observar en los hogares de los impíos. Dice Proverbios 21:12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Y eso es un texto difícil que puede tener múltiples interpretaciones o traducciones, pero la traducción de la Reina Valera es una muy posible y habla de cómo considera el justo la casa del impío, porque hay otros que dicen el justo ahí se refiere a Dios, Él es el justo, pero para mí no suena normal en el libro de Proverbios, pero algunos lo creen que es así. Yo creo que está hablando del justo, la persona justa. El justo considera la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal, y él aprende de eso, de lo que él ve que pasa cuando la palabra de Dios no es puesta en funcionamiento en el hogar. Él aprende de esas consecuencias en otros. Él no tiene que vivirlo para aprender eso. Él viendo cómo pasa con los demás, él es advertido y aprende. Dice Proverbios 14:11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Proverbios 12:7, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los rectos permanecerá firme. Dice el Salmo 37, en el versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido. Oye, con su fanfarria, su fiesta, celebración, gozo, y que se extendía como un laurel verde. Oye, qué bien, se veía frondoso. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Al impío no va a estar ahí para siempre. No te dejes impresionar porque aparentemente les va bien y son felices. No. La sabiduría y la insensatez, la justicia y la impiedad son cosas que no solo afectan a los individuos, sino también al hogar en sentido general. Casas enteras han sido bendecidas por la presencia de un miembro piadoso. Ahora imagínate lo que puede causar el que hayan varios o todos los miembros sean piadosos en un hogar. Si la presencia de uno solo bendice, como el ejemplo que da Pedro en 1 de Pedro 3:1, ¿cuál es? ¿Cuál es el ejemplo que Pedro da en 1 de Pedro 3:1? La mujer que se gana a su marido inconverso sin palabra por la conducta. ¿Qué impacto? Un miembro piadoso, ¿cómo impacta en un hogar y llega a ganarse a su marido? ¿Ven? Ahora imagínense que en nuestros hogares no haya uno, no más. No debería haber un impacto. Un balance positivo sobre eso. Pero yo quiero pasar a mi segunda pregunta. Ya hemos visto de dónde es que nosotros vamos a derivar esa sabiduría. Y que necesitamos depender de Dios y de su palabra. Usarla en nuestros hogares. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los valores de un hogar sabio? ¿Cuáles son los valores de un hogar sabio? Es obvio que un hogar sabio es aquel hogar que aprecia las enseñanzas de la sabiduría. Un hogar que aborrece lo que la sabiduría aborrece y que ama lo que la sabiduría ama. Pero vamos a ver cosas concretas. Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y Proverbios 17:1 similar: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hay un familiar que dice que cuando nosotros comemos un bocado seco, baja por nuestras gargantas así, agarrada de la garganta. Pero dice, eso es mejor que estar en un lugar de contienda, en un hogar con contiendas. Mejor tener que comer así.
En otras palabras, tenemos un valor importante en un hogar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor que está reflejando aquí estos proverbios? La paz, el amor, la armonía. Ok. La paz, el amor y la armonía tiene que ser un valor importante en nuestros hogares. Tiene que ser un valor importante. Todos los miembros de la familia deben estar comprometidos con el mandamiento de una atmósfera de armonía y unidad. Aquí no se está abogando por el vegetarianismo, aunque sea de ahorro. O sea, no está diciendo mejor es comida de legumbres, eso es mejor. O sea, no coma carne. Eso no es la idea. No está dando un consejo dietético. Está diciendo, es mejor una comida modesta que en abundancia y con toda la suntuosidad, donde lo que hay es odio, donde no hay un ambiente de paz. Al igual que lo que sucede con las riquezas y las muchas posesiones, la piedad es una posesión de mucho más valor que el tener muchos dineros. Y nosotros deberíamos apreciar más la paz y la armonía que el tener muchas cosas en el hogar. Solo los ricos tenían acceso a la carne en aquella época. Hoy ya más personas pueden comer carne. Aún así, el valor que tiene el mantener un ambiente de amor en el hogar es mucho más alto. Y eso debe ponernos a reflexionar en qué tanto estamos nosotros promoviendo un ambiente de amor en nuestros hogares. Yo conversaba con el hermano Alberto esta semana, una conversación de otros asuntos, y salió a relucir en nuestra conversación algo que él se propuso junto a su familia hacer. Y yo le pedí a él que si podía compartirnos qué fue lo que ellos se propusieron. Bueno, realmente cuando uno está lidiando con su familia, los hijos van creciendo, uno empieza a aplicar principios y uno también descuida algunos principios de comunicación o de aplicar el amor en su propia familia, y eso puede vulnerar el ambiente cristiano en el hogar. Uno más atento a los deberes y a las cosas y puede olvidarse del que uno está tratando con almas, con el amor de sus hijos hacia uno y hacia los demás, y uno puede incluso puede peligrar no solamente la atmósfera que uno puede generar en su hogar, una atmósfera cristiana, sino que también uno puede desarrollar un carácter en sus hijos de ser personas con poco amor, o cuando se comunican ser ásperos. Y yo mismo he tenido que ir lidiando con cosas en mi vida. El Señor por su gracia ha ido. Y mi esposa me dijo en una ocasión, mira, yo quisiera que nos reuniéramos y orar intencionalmente para que tanto nuestros hijos, que ya son jóvenes, adultos, y nosotros velemos de una forma intencional, valga la redundancia, en que nos tratemos de una manera amorosa, que eso pueda ser un sello. Y a la verdad es que cuando estamos en el mejor momento en esa aplicación, las cosas funcionan tan maravillosamente bien y Dios se manifiesta y su Espíritu Santo de una manera tan especial en nuestra familia, que sencillamente le damos gracias al Señor por eso. Así que la palabra de Dios ha sido una bendición en ese sentido, en orientarnos a cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay muchas familias que son de bendición para nosotros, pero ese valor cristiano de uno a esforzarse en que el ambiente que prime en nuestra familia, en nuestro hogar, refleje a Cristo y refleje el amor desde el más pequeño hasta el más adulto. No importa que yo sea la autoridad o que mi esposa sea la segunda autoridad, tenemos que los 5 procurar y preocuparnos porque el amor entre nosotros sea evidente. Gracias. Lo que vemos es que hay intencionalidad en poder lograrlo. No dejarlo a ver cómo sale el asunto. Hay un papel que todos podemos jugar para poder nosotros usar ese valor en nuestros hogares. De paso, estos proverbios también nos muestran que en la casa de los sabios se valora el contentamiento. Se valora el contentamiento porque dice, mejor es lo poco con el temor de Dios.
Mejor lo poco. Yo prefiero que haya contentamiento, satisfacción y que no haya, que sean insaciables en el hecho de que hay que tener más y más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que las personas sin Cristo se dediquen a perseguir las cosas de este mundo, eso no es de extrañar. Es todo lo que ellos tienen, pero en nuestros hogares debe existir una filosofía diferente de vida. Y la escuela de la sabiduría nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en esas cosas. Otro proverbio, Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 25:24 repite esta idea de una manera muy similar. Pero es convivir con una mujer rencillosa. Eso significa contenciosa, peleona, fastidiosa, que discute mucho. O sea, el vivir en un lugar amplio, cómodo, el hogar de tus sueños, no es más importante que vivir en paz. O sea, que puede ser el lugar más lujoso que tú te puedas imaginar. La casa del encanto. Pero con la compañía de una mujer rencillosa, te vas a sentir apretado, no importa lo grande que sea. No caben. La mujer sabia es un instrumento importante en el mantenimiento de un hogar adecuado, de un ambiente hogareño adecuado. Es capaz de alcalinizar el ambiente más ácido que haya. Y a veces lo hará con una palabra suave que baja el furor. Otras veces con el silencio de un espíritu que ha aprendido a no ser respondona. El punto es que ha permitido que la sabiduría penetre en su vida para que controle su temperamento y sus labios. Esa mujer es una gran contribuyente para el ambiente ideal para convivir. Podemos ser instrumentos para crear un ambiente bueno para vivir. Ahora, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora nos dice que es mejor vivir en un rincón de un terrado que con una mujer rencillosa. ¿Y por qué es que está este versículo aquí? ¿Acaso este versículo está aquí para provocar separaciones y divorcios? Rencillosa. La Biblia me manda a vivir en el terrado, lo siento, ya, bye, estamos separados. ¿Para qué está este versículo aquí? Aconsejarnos para que el hombre sepa buscar con qué mujer se va a casar. Chequéala de antes, no después. Porque después que te atas ya. Es importantísimo, porque los jóvenes a veces nada más están en pasar el buen momento, si él es cool, si ella es buena, ¿ok? O está buena. Hermanos, no son los patrones del mundo que tenemos que buscar. Cuando viene a ver, tú estás muy nice, muy chévere todo, hasta que llega la hora de la verdad. Y ahí eres tú que estás buscando el terrado. Corriendo. Y obviamente yo creo que tiene otro propósito más. Correctamente, que la mujer entonces trate de cultivar el carácter que es afable y apacible del que habla Primera de Pedro capítulo 3. Hay trabajo que hacer. Podemos, y esto no simplemente se aplica a la mujer, nosotros tenemos los hombres que aprender también, porque también hay hombres rencillosos. Hay hombres rencillosos. Y hay hombres que donde entran traen perturbación en el hogar. A veces es dominado por el alcohol, que llegan y no tienen control y esa boca habla todo lo que pasa por la mente. Y eso trae terribles consecuencias. Donde pasa que le tienen tanto miedo al hombre cuando llega porque no saben con cómo llegó. Y si le pasó un problema en el trabajo, ahí sí es verdad. No. Debe haber otro tipo de ambiente en un hogar cristiano. Parece que Oscar Wilde,
estuvo casado con una mujer así como la que Proverbios menciona, porque ayer alguien publicó una cita suya en el periódico y la cita dice: bigamia es tener una esposa de más, monogamia es lo mismo. Si hay algunos que son de reacción retardada. Entonces, parece que la mujer de Oscar Wilde también estaba de más. Pero hermanos, ¿para qué nosotros tenemos nuestros hogares? No es para que sean centros de reflexión de lo que la gracia de Cristo hace en nuestros corazones. Eso debe reflejarse en la manera en cómo nos tratamos los unos a los otros. Hay valores que deben ser nuestros valores. Otro texto, Proverbios 18:19. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y oigan cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. O la Biblia de las Américas: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. No, en otras palabras, es más fácil conquistar una ciudad que está protegida con un sistema antimisiles, y es más fácil abrir una caja fuerte que suavizar el corazón ofendido de un hermano. En otras palabras, nos ofendemos tanto entre los miembros de una familia que no nos perdonamos. Y hay familias así que se separan. Y ya no se hablan, no se buscan, no se... nada. No, si, ¿quiénes van? Pero, fulano va a estar ahí. Ah, yo no voy. Esas cosas pasan. Esas enemistades familiares son famosas. Dice que esta rencilla, dice Proverbios, complica las familias. Qué difícil es reconciliar a hermanos ofendidos de esta manera. Eso es lo que está planteando este proverbio, que es muy difícil. Pero eso no debe ser así en un hogar cristiano, donde Cristo ha perdonado a un pecador. Los pecadores saben tolerar, perdonar, pasar por alto ofensas. Y nosotros tenemos que practicarlo como padres y enseñar a nuestros hijos a llevarse bien aún entre ellos. Cultivar las buenas relaciones, el ambiente hogareño debe ser también, ellos son parte de mantener ese ambiente hogareño apropiado. Y son textos como este que nos explican ejemplos como lo que pasó con Caín y Abel, o con los hermanos de José, cómo trataron a José por envidia, el caso de Absalón y Amnón, que lo llegó a aborrecer hasta la muerte, Jacob y Esaú. Que recuerden cómo después de tantos años todavía Jacob estaba diciendo: bueno, si me ves Esaú me mata. O sea, esos son problemas serios entre hermanos. ¿Cómo es el ambiente entre los hermanos en tu hogar? Y estás haciendo algo al respecto. Están ministrando. Hay problemas, ministrales con la sabiduría de Dios, para que tengan las virtudes y el carácter que promueve la unidad. Proverbios 15:25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Jehová asolará la casa de los soberbios. Y una vez más, vemos cómo el carácter de los miembros de una familia puede repercutir lastimosamente sobre los demás. Puede ser la casa de un solo soberbio. Ahora, si hay varios soberbios juntos, imagínense. El orgullo y la soberbia trae conflictos donde quiera que se presente. Pero en el hogar es afectado por la soberbia y el orgullo. Hay un impacto que la humildad y la mansedumbre tienen en el hogar y deben ser valores importantes para nosotros. La casa de los sabios tiene que apreciar la humildad y cultivar la humildad. Dios se identifica a favor de los humildes y desamparados. Dice aquí que en la casa de la viuda Dios la protege. Dios está allí. Dios se interesa en los desvalidos. Los injustos se aprovechan de los indefensos, pero el Señor está allí velando siempre. Y tarde o temprano la justicia imperará. De manera que sé fiel, porque puede que Dios defienda tu causa contigo,
O puede ser que sea para el beneficio de una segunda o de una tercera generación. Pero no tome la justicia en tus manos. Otro proverbio, Proverbio 21:20. Proverbio 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué valor hay ahí? Algo que hablábamos algo anteriormente. ¿Qué valor dice allí? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué valor? Dominio propio. Hay dominio propio, hay frugalidad o economía, ¿verdad? Hay moderación, Rickson. Dominio propio en la administración. Somos moderados, no somos botaratas. Todo lo disipa significa se lo traga todo de sopetón. Esa es la idea en el original. No importa que el necio consiga mucho dinero y se haga rico, es capaz de dilapidarlo rápidamente. Y es una historia que se repite vez tras vez sobre deportistas famosos que terminan con los bolsillos vacíos. Hace unos días leí la noticia de un famoso basquetbolista de la NBA que fue apresado por robar en tiendas Apple. Él tenía un sistema donde, como había un sistema allí de pago personalizado, él iba y hacía creer que estaba pagando. Y usaba un celular y todo, y se iba, hasta que lo descubrieron. La pregunta del periodista era, ¿y a dónde se fue todo el dinero que él ganó? Ahora, el proverbio no es una promesa de que en la casa de todos los sabios habrá riquezas. Es que la buena suerte acompaña a los diligentes. Buena suerte. Alguien dijo, transliterando este versículo, los objetos valiosos están seguros en la casa de una persona sabia. Los necios lo sacan todo para la venta de garaje. No importa que valga mucho y lo venden a 3 cheles. Bien, eso en cuanto a los valores. Finalmente, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu hogar? ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu hogar? Hemos visto que necesitamos la sabiduría de Dios si queremos edificar debidamente nuestros hogares. También cuáles son los valores que caracterizan a los hogares de los sabios. ¿Y tú qué eres en tu hogar? Dice Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento. ¿Eres tú uno que turba la casa? ¿Que trae problemas? ¿Causas problemas a la casa? ¿Haces líos? ¿Has sido infiel y has traído problemas? ¿Usas drogas? ¿Hay juego? ¿Provocas vicios? ¿Cuánto daño se ha causado por eso? Y dice que esa persona heredará viento. Una expresión como de lo que se echa a perder todo lo que se hubiere ganado. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu familia? O Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. O eres necia que la derribas. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Construir o destruir? Oh, ¿cuánto dura uno construyendo? Pero para derribar en un 2x3. Y así podemos destruir nuestros hogares en un instante. Una mujer necia puede dañar al esposo y a los hijos. ¿Saben que cuando Dios habló a Acab, le dijo que Jezabel, su mujer, era quien lo incitaba? O sea, Dios, por el Espíritu Santo, le echa la culpa a Jezabel por gran parte de lo que había ocurrido con el alma de Acab. Fue un instrumento de maldición. Dice un proverbio, una fortuna en una mujer es mucho mejor que una fortuna con una mujer. La fortuna que tenemos que buscar es la que está en el interior, en el corazón de la mujer. Y no buscar una mujer porque tenga dinero. Eso es lo que está diciendo. Es que tú buscas el adorno, porque es importante. Cuando vayas a buscar mujer, piénsalo bien. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu familia? Finalmente dice Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. A propósito de los aviones Super Tucano, la Biblia de las Américas dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. El texto habla de una codicia codiciosa. Es alguien en 1:19 que se traduce como dado a la codicia. Dice, esa persona va a arrastrar a su familia consigo. Y así ocurrió con Acán. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Acán?
que por su codicia afectó toda su familia. Entonces, ¿qué tipo de miembro eres tú? ¿Eres tú uno que está edificando o destruyendo? ¿Eres alguien que bendice o que maldice? En conclusión, ¿recuerdas lo que decíamos en la primera clase de este curso? ¿Cómo Proverbios nos hace conscientes de nuestras necedades y de nuestra falta de sabiduría? Yo espero que esta clase te haya ayudado a recordar un poco cuánto todos nosotros tenemos algo de necedad, para que anhelemos la sabiduría de Dios, para que vayamos precisamente al trono de la gracia. ¿Dónde podemos acudir si los proverbios que hemos visto hoy han tocado tu corazón? Debes ir al trono de la gracia, porque allí está nuestro sumo sacerdote, quien es la plenitud de la sabiduría. Y Él te va a ayudar a que tú construyas un hogar con sus estándares y para su gloria. Él te puede hacer sabio para la gloria de Dios y para el bien de los tuyos. Oh, que estas clases nos ayuden a todos a ser más sabios. Sonó el timbre, queridos estudiantes. Se acabó la clase en el aula de Salomón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos sentarnos a tus pies. Padre, pero nosotros sabemos que sentarnos no garantiza aprendizaje. Nuestra oración es que tú grabes con una tinta permanente en nuestros corazones las cosas que hemos estudiado. Te oramos por nuestros hogares. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición para edificar nuestros hogares. Ayúdanos, oh Dios, a examinarnos y reflexionar en qué tipo de miembros de la familia somos, para que dejemos nuestras necesidades y seamos sabios para la gloria tuya. Bendícenos ahora en el resto del día. Anhelamos seguir en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.